Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este capítulo de 3x30. Hoy estamos hablando de mindset o mentalidad y cómo podemos hacer para reprogramar nuestros pensamientos. Un tema súper interesante, bastante actual. A veces lo tenemos bastante claro cómo quisiéramos cambiar la mentalidad a otras personas, pero no necesariamente a nosotros mismos. Y por eso tenemos que hacer a veces un examen de conciencia y tener un poco la conciencia de cuál es ese mindset que nos está guiando. Hoy está Karen y Marcos con nosotros. Los dejo que ellos se presenten. Karen, damos primero. Hola, bueno, un súper saludo a todos que están aquí. Muchas gracias por estar. Yo soy Karen, soy el Karen o la Karen de Self Care Karen y soy basada en Londres, en el Reino Unido. Y a través de mi canal de YouTube y tienda en Etsy, intento ayudar a mujeres en su camino de autocuidado o cuidado personal. Y en mi canal de YouTube tengo ya una serie de meditaciones guiadas que están en español, por si las moscas, ¿no? Karen, y hablando un poco, que se me olvidó hacer la pregunta, está un poquito la rápida con la que empezamos siempre. Partiendo de la idea de que una mentalidad sí se puede cambiar, ¿cuál crees tú o cuál recuerdas tú un cambio de mentalidad que te haya servido o que tú hayas notado en ti misma? Es súper interesante porque realmente en los últimos 18 meses, 2 años, he cambiado muchísimo sobre mi mentalidad o mindset. Y entiendo que es algo que tengo que cuidar mucho. Lo mismo que puedes decir que tienes que cuidar a tu hijo o tu cuerpo. En mi caso, cuidar a lo que compro en productos de belleza, que es una adicción que tengo, ¿no? Pero necesito cuidar mi mente y cuidar mucho los pensamientos que estoy pensando. Entonces, sí Claro. que pienso que puedes cambiar el mindset y el mayor cambio que he tenido es enfocarme en ello, en realmente enfocarme en mi mindset todos los días. Hacerlo conscientemente. Excelente. Gracias, Karen. El señor Marcos Jurado. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un saludo muy afectuoso para todos y nada, un verdadero placer compartir este ratito, como siempre, con todos vosotros. Bueno, soy psicólogo, como ya sabéis, y coach profesional especializado en el ámbito de la psicología positiva, ¿no? Inteligencia emocional, afectos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que es tan sumamente complicado, ¿no? de entender. Respondiendo a tu pregunta, fíjate, Fernando, y escuchando a Karen, ¿no? Me parece muy interesante. Yo sí soy partidario de que es posible cambiar el mindset, ¿no? de cada uno. Evidentemente, si seguimos pues todo lo que es el enfoque, ¿no? de la mente humana, no como el ordenador, es verdad que hay una parte de hardware y una parte de software que indudablemente pues es reprogramable, ¿no? Yo creo que aquellos aspectos más importantes a la hora de cambiar el mindset son aquellos que se relacionan con esos programas, ¿no? que tenemos grabados muchas veces a nivel genético, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el rechazo, con lo que son las experiencias de soledad, las experiencias de pérdidas, los duelos, incluso, pues fijaos, ¿no? el cómo gestionamos las personas la culpa, ¿no? Tenemos generalmente una forma, ¿no? de gestionar todo este tipo de programaciones, ¿no? Yo creo que ahí existen innumerables ejemplos que indudablemente pues, nos hacen plantearnos si realmente estamos haciendo las cosas bien, si estamos enfocándolas correctamente y lo más importante de todo, ¿no? si podríamos hacerlas mejor, ¿no? Y tú, Fernando, ¿cómo lo ves? A ver, me interesa Súper. muchísimo escuchar tu opinión. Mil gracias, Marcos. Mil gracias, Karen. Bueno, mi nombre es Fernando Cuevas y desde Barcelona los saludo. Mi empresa se llama Better 360 y básicamente me dedico a hacer, aparte de un poco de talent hunting, también team buildings y coaching ejecutivo, sobre todo, pero sobre todo de equipos. Para mí, definitivamente que la mentalidad, el mindset se puede cambiar y se tiene que cambiar y tiene que estar en constante evolución. Y a mí, quien me abrió la mente es la doctora Carol Dweck, creo que se pronuncia su nombre, que escribió un libro que se llama Mindset. Y ella habla de la tiranía de la hora contra la libertad del todavía o el todavía no.
Y este concepto a mí me cambió la vida porque es que es mandarle a tu cerebro, como decía Marcos ahora, los mensajes correctos. Imagínate que la diferencia de lo que tú le dices a tu cerebro cuando dices, por ejemplo, me cuesta muchísimo o se me está complicando mucho aprender catalán, por decir algo, versus aprender catalán se me está haciendo muy difícil, no lo he logrado todavía. Todavía no lo tengo claro cómo voy a aprender el catalán. Estoy diciendo lo mismo, pero en el primero le digo a mi cerebro, ya ríndete, ya estuvo, ya fue. Y en el segundo le digo a mi cerebro, empieza a generar soluciones, empieza a pensar cómo lo logramos, empieza a ponerle atención a cosas de manera inconsciente, preconsciente y como tú quieras. Y entonces empieza a crear caminos para que se te haga más fácil, porque le has dicho simplemente todavía, en contra de decir que no soy bueno para eso. ¿Sí? Entonces, ese ha sido un cambio para mí grandísimo. En esa misma línea, a mí me encanta preguntarle a la gente cómo reconoce o cómo se da cuenta de cuál es su propia mentalidad, porque bueno, no tenemos solo una mentalidad, sino nuestra mentalidad, nuestro mindset, digo yo que tiene capas, ¿sí? O sea, que tiene capítulos un poco como un libro de historia. Y algunos no nos hemos enterado de este libro, algunos no sabemos ni, dice, bueno, yo no sé si cambiar mi mindset porque no sé cuál tengo, ¿no? Tipo cuando te metes al móvil y no sabes si le has dado la actualización, o sea, ¿cómo sabes si tienes un mindset out of date, fuera de fecha? ¿Quién quiere empezar? Karen, por favor. Okay. Okay. Well, es muy fácil. ¿Es fácil? Sí, es con te escuchamos atentamente. ¿Cómo te sientes? Ok, aquí tengo una referencia, ok. ¿Cómo dijo Ernest Holmes o Ernesto Holmes? Igual es un, no sé, familiar de Sherlock Holmes, ficticio. No, los pensamientos de falta se manifiestan como limitación. Los pensamientos de abundancia se manifiestan como éxito y felicidad. El fracaso y el éxito no son más que dos extremos del mismo palo. Entonces, si cuando coges el palo, que son tus pensamientos, ¿no? Y te hacen sentir deprimido, menos, te chupan la vida, entonces estás sosteniendo el extremo equivocado del palo. La forma de saber si tu mindset, tu mentalidad está reteniéndote en lugar de ayudarte es por cómo te sientes. Tus pensamientos hacen sentimientos. Así que cuando piensas pensamientos que te dan sentimientos de alta vibración, que como puede ser la libertad, amor, alegría, todo eso es alta vibración. Entonces, yo sé que esto puede ser se puede ver como un enfoque un poco simplista, ¿no? Pero si mantienes una mayor conciencia de cómo te sientes y tienes la intención de sentirte tan bien como puedas en cada minuto del día y aprecias que puedes manejar tus pensamientos, entonces estás en un buen camino. Y como lo que pensamos es lo que atraemos, cuando empiezas a pensar en un mejor pensamiento de sentimiento, eso es lo que se convierte en tu realidad. Sí, mil gracias, Karen. Yo a veces pienso que esto que tú dices, que es un enfoque simplista, es que realmente todo en la vida es simple, porque todo en la vida es la acumulación de cosas simples que se van volviendo más grandes y se vuelven esos patrones que tú dices. Me encanta. Marcos, danos tu perspectiva. ¿Cómo reconoces tú o cómo se puede dar una persona cuenta de su propio mindset? A mí me encanta, vamos, escucharos y vamos, coincido plenamente con los dos. Fíjate que
muchas veces en esa simplicidad está la belleza, ¿no? Y en esa simplicidad, como bien Mm, indicabas, Fernando, pues a raíz del comentario, ¿no?, de Karen, implica que muchas veces en esa simpleza no está en esa simplicidad, más que simpleza, está la fortaleza, ¿no?, de las cosas, ¿no? A ver, yo creo que una vez más la clave son las emociones, ¿no? Pero creo que para estar en contacto con tus emociones, primero lo que hay que hacer es pararse un poco, ¿no? Porque es verdad que parece un poco que en el día a día vamos casi como pollos sin cabeza, ¿no? Vamos deprisa, vamos llenos de estrés con la agenda aplicada, tal. Eh, Sucede que a veces cuando nos paramos y escuchamos realmente cómo nos sentimos, ese feeling que tenemos, ¿no?, es cuando podemos evaluar, ¿no? Cuando hemos realizado un entrenamiento previo a la hora de conocernos mejor, de entender un poco cómo nos sentimos, todo lo que es ese amplio, ¿no?, espectro, ¿no?, de los afectos, y sobre todo cuando previamente también lo hemos trabajado, ¿no? O sea, yo creo que aquí es importante a la hora de hacer un cambio de mindset haber trabajado previamente también todos los aspectos que tienen que ver, ¿no?, con el ámbito afectivo. A mí me parece muy interesante el hecho de que cuando uno identifica un mayor número, ¿no?, de presencia de emociones positivas, es verdad que ese pálpito, ¿no?, que te da, algo te dice, ¿no?, que las cosas están yendo bien, ¿no? Está demostrado que nuestra felicidad muchas veces está relacionado o correlaciona al menos con una presencia de emociones positivas, ¿no?, en mayor medida que negativas, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que es interesante pues poner un poco en marcha, ¿no?, lo que es nuestra razón, ¿no? El tratar un poco, no racionalizar esas emociones, pero entender cómo son, por qué suceden y el poder también comprender un poco ese roadmap de vida que tenemos, esa pauta de relación que tenemos con nuestro entorno, con lo que nos rodea y sobre todo tener muy definidos, ¿no?, cuáles son nuestros verdaderos objetivos. Muchas veces decimos, necesito cambiar el mindset, vale, pero ¿qué es lo que quiero realmente? O sea, si no tengo un ujú. objetivo claro identificado, si no tengo un diagnóstico claro y no tengo un objetivo, una meta, es muy difícil que yo me pueda plantear realmente, ¿no?, qué es lo que quiero cambiar, ¿no? Puedo tener una sensación que mis emociones me están facilitando, pero es verdad que hace falta integrar una vez más ese binomio perfecto, ¿no?, que es razón y emoción, ¿no? Tú, Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, sí, yo traduzco esto que tú dices a algo que yo he estado tratando de hacer para mí mismo y que, digamos, es la manera en que yo lo veo es, y que son mis palabras, ¿no? Lo que yo digo, eh, lo que me permito decir, a veces no a otra persona, a veces a mí mismo, a veces un poco así, sabes, en tu propio aliento, y a veces Ujú, no sé si lo dices solo mentalmente, pero sí que lo dices, ¿no? Y lo uso para dos tipos de mentalidades que para mí son las que con las que hay que empezar, o sea, por lo menos con las que yo he enfocado en mi aprendizaje personal. La primera, esta idea del pensamiento o del mindset eh, de crecimiento contra el mindset fijo, el growth mindset contra el fixed mindset, ¿sí? Que básicamente una entiende que tu cerebro es maleable, que puede aprender, que no se las sabe todas todavía, que quiere, que se tiene que esforzar para lograr las cosas. Esas cosas que tú decías, Marcos, que quería identificar. Contra el que ujú, piensa que ya está todo fijo y que yo ya nací con una cierta cantidad de inteligencia, con una cierta cantidad de dones y que yo soy bueno o malo para lo que ya nací. O sea, ya nací, ya no puedo hacer mayor cosa al respecto, que es digamos, es una mentalidad que te puede traer muchas frustraciones y mucha envidia. ujú. Entonces, todos, si le preguntas a cualquier persona, dices, bueno, ¿tú qué mentalidad quieres tener? Todo el mundo te va a decir, quiero tener el de crecimiento, ¿no? El growth mindset. ¿Cómo no? Claro, claro, Y la sí. tengo, ¿no? Pero en realidad, cuando de repente te sorprendes diciendo algunas barbaridades, ¿sí? Y dices así como, eh, yo, por ejemplo, pues no tengo niños propios, pero estoy rodeado de niños de familias que quiero, de mis sobrinos desde lejos, de lo que fuese. Eh, y yo digo, a veces nuestro piropo, nuestro quedar bien con un niño, decirle, tú eres súper inteligente, tú qué fuerte que eres. O sea, cosas como de muy pensamiento fijo, cuando lo Ujú. que deberíamos decir es, cómo me encanta cómo te esforzaste para lograr esto. Eso es estupendo. O sea, qué buen proceso utilizaste Ujú. para eso. Cuéntame cómo pensaste para resolver ese problema. ¿Qué, eh, ¿Qué montón de tiempo trataste de hacer eso y cómo mejoraste?
o sea, para mí se han vuelto, o sea, por supuesto que lo quieres simplificar para decírselo a un niño y que no parezca que lo estás llevando a misa, ¿no? Pero, pero es interesante hasta para nosotros en términos de la expectativa que queremos de un niño y de una persona, de un empleado, de un compañero, ¿no? Y la otra es la de mentalidad de abundancia contra mentalidad de carencia, ¿no? De escasez. Y, Ujú. y estas redes sociales a veces a mí me hacen decir cosas que yo sentir envidia de alguna gente y digo, qué vida más maravillosa tendrá esa gente. O yo quisiera estar así de flaco como o quisiera, ¿sabes? Así. Y me oigo y digo, este pensamiento es un pensamiento contra mí mismo. Es un pensamiento, es una mentalidad de comparación, es una mentalidad de no tengo suficiente, es una mentalidad de escasez, es una mentalidad de no agradecimiento. Y cuando me lo digo, entonces me estoy poniendo mucha más atención a las tonterías que a veces se permite decir uno, pero que son indicativas de que la mentalidad que está en operación, la operativa, la que está playing, como quien dice, como que fuera música, es la mentalidad equivocada. Así es como yo le pongo atención. Es un poco un consejo práctico, porque ustedes saben que soy un tipo muy práctico y esto a mí me ha servido. Ujú. Bueno, diferentes maneras de darnos cuenta, pero bueno, ya una persona se dio cuenta y ya tiene una idea de cómo su mentalidad está funcionando o qué mentalidad está operativa. ¿Cómo hacemos para hacer ese cambio de chip, esa reprogramación de tu mente? Marcos, cuéntanos tú. Pues yendo más allá del deseo, o sea, con desear no sirve. Quiero decir, Sí. deseo hacer esto, Ujú, sí, sí, pero está muy bien, ¿no? O sea, lo que hay que tener muy claro es a dónde quieres dirigirte, es hacer un poco una revisión, ¿no?, profunda, ¿no?, de qué es lo que tú realmente, ¿no?, necesitas, ¿no?, en la vida, lo que quieres para tu vida. Y sobre todo, bueno, pues empezar a hacer cosas que vayan en sintonía, ¿no? Y sobre todo cosas que tienen que ver, sobre todo que ayudan a percibirte a ti mismo como coherente, ¿no? O sea, cuando uno hace cosas que tienen que ver con uno mismo y que van acorde con su forma de ser, es verdad que parece que todo fluye, ¿no? Y parece que cambiar, digamos, nuestra mentalidad hacia aspectos que están muy relacionados con nosotros mismos, ¿no? Pues ujú, parece que todo va muchísimo, muchísimo mejor. Me ha llamado muchísimo la atención, fíjate, lo que comentabas, ¿no?, respecto, ¿no?, de los niños, ¿no?, de decirle a los niños qué inteligentes son. Está demostrado, además, que hay estudios científicos, ¿no?, que demuestran que cuando un niño le dices que es inteligente, el niño espera tener que comportarse siempre de una manera inteligente y a veces eso puede ujú, cursar con depresión, ¿no? O sea, es decir, qué importante es, Fernando, Karen, qué importante es precisamente el utilizar ese lenguaje para hablarnos bien, para definir bien nuestros objetivos, para escuchar ujú, bien nuestras emociones y para ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque cuando hay algo que nos chirría, posiblemente lo que tenemos que hacer es estar un poco pendiente de esas sí, señales, ¿no?, de esos signos que muchas veces dices, a veces no somos capaces, de ponerle nombre. A veces simplemente tenemos esa sensación, no a modo de corazonada, no vamos a hablar aquí de nuclear accumbens, ni vamos a hablar de las estrategias y de todas ujú, las estructuras, ¿no?, que están implicadas, ¿no?, a nivel neuropsicológico, pero es verdad que las personas recibimos pulsos, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no?, de reprogramarnos. Yo creo que primero es importante escuchar, como os decía, ¿no?, pues esa parte que tiene que ver con tus emociones. Coincido contigo también, Fernando, en esa parte de encontrar el lenguaje adecuado, ¿no?, pues para hablarte a ti mismo. Y conviene seleccionar muy bien nuestro target, ¿no? A veces nos vamos también a metas muy grandes y por eso a veces no cambiamos el mindset. A veces los ujú, grandes sí, cambios comienzan por pequeños cambios que son muchísimo más sencillos, ¿no?, y más operativos. Y sobre todo, algo que yo creo que es importante, ¿no?, pues es ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, porque al final el cambio no solo es posible, el cambio es necesario, ¿no? Hay una mentalidad, ¿no?, por ahí que dice, oye, si algo funciona, no lo cambies, pero es que hay otra que dice, si algo funciona, también cámbialo, ¿no? Porque tarde o temprano, o claro, sea, va a hacer falta, digamos, ¿no?, el sí, salir un poco y conectar con esa psicología del crecimiento, ¿no?, que comentabais, ¿no?, hace un ratito, ¿no?, donde al sí, final las personas necesitamos desarrollarnos, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco mi ujú, visión, al menos, ¿no? Mi humilde opinión. No sé, Karen, sí. ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo ahora siento una presión enorme porque
con todo lo que habéis dicho de los niños, yo pensé, ¿cómo estoy hablando a mi hijo? Tengo que cambiarlo. Pero como comenté, he estado en un viaje de un camino de cuidar mis pensamientos y de realmente cambiar mi mindset y tener un mindset de crecimiento, como comentó Fernando. Y tengo varias formas que utilizo para reprogramar mi mente, o sea que los voy a compartir con vosotros. Como mencioné antes, yo soy como súper, hiper consciente de mis pensamientos y entiendo lo que tú dijiste, Marcos, de que a veces vamos corriendo de un lugar a otro, pero yo intento en varios puntos del día hacer un chequeo, un check de que si, cómo estoy pensando y más bien es cómo me siento y si no me siento alegría así en una vibración alta, entonces entiendo que tengo que pensar en algo diferente o pensar de una manera diferente. Entonces, trato de darme cuenta con mucha frecuencia y intento mirar súper con un ojo crítico al diálogo interno que tengo, porque si los pensamientos o los sujetos es esto del palo, un lado es riqueza, abundancia, el otro es escasez, hay que ver que estáis hablando a ti mismo de una forma de abundancia, no de escasez, ¿no? Entonces eso, y es complicado porque puede ser que estás con una rutina en tu mente que llevas años hablando de cierto modo a ti mismo y eso hay que ir cambiándolo. Utilizo mucho la meditación para explorar diferentes pensamientos. Y entonces, mencioné antes que tengo un canal de YouTube donde tengo, bueno, hay una serie de vídeos sobre productos de belleza, pero en el otro lado tengo meditación guiada, ¿no? Y tengo algunos que, la mayoría están en inglés, pero también tengo algunos que están en español. Y realmente empecé a grabarlos porque estaba intentando cambiar mi mindset y veía que si podía escribir y luego grabar mi voz diciendo cosas positivas sobre pensamientos y, eso me iba a ayudar. Y la verdad es que me ayuda muchísimo. Y una de las cosas que vendo en Etsy, en mi tienda en Etsy, son guiones de meditación personalizados, porque entiendo que lo que yo estoy intentando trabajar en mi mindset no puede, igual es diferente a otra persona y escribo guiones personalizados sobre... Y la meditación es una forma súper potente para cambiar el mindset porque llegas a un momento de relajación que hace que tu mente pueda estar abierto a diferentes pensamientos, palabras. Y también utilizo afirmaciones positivas, eso dentro de las meditaciones, pero también como en mi día. Incluso donde estoy ahora, tengo en la puerta que está aquí, justo aquí, tengo 6 diferentes afirmaciones. Entonces los voy viendo, los voy diciendo y eso es una manera sutil de cambiar el diálogo interno y los pensamientos, el mindset que puedes tener, ¿no? Esas son las formas que yo suelo utilizar. ¿Y Fernando, tú? ¿Me permitís una pregunta? Sí, por supuesto. Mirad a vuestro alrededor, ¿no? Y por favor, localizad todos los objetos que hay de color marrón, por favor. Miradlo, por favor. Todos los objetos de color marrón que hay alrededor.
¿Vale? Cerrad los ojos, por favor, cerrad los ojos. Y ahora con los ojos cerrados, por favor, enunciad todos los objetos que hay de color azul. No, qué trampa. Te estaba escuchando, Karen, y es esto, es que en función de cómo nos hablamos, en función de cómo realmente utilizamos ese lenguaje, al Claro, final terminamos viendo cosas. Si el lenguaje es de abundancia, totalmente de acuerdo, al final terminas atrayendo abundancia. Si el lenguaje es de carencia, indudablemente no. Entonces, bueno, perdonadme claro. este pequeño ejercicio, Sí, pero no, a no, mí No, no. me cuando me lo encantó, hicieron me me encantó. encantó. Pongan aquí en los comentarios, si quieren insultar a Marcos, lo pueden insultar en la cajita de comentarios. Los que nos Directamente, están viendo live directamente. o si no, los que nos están viendo en diferido también lo pueden insultar en diferido, porque yo tenía mi listado, casi Eso. lo escribo. Soy un poco competitivo en este sentido. Tengo un mindset A mí competitivo que ya... cuando me hicieron el ejercicio, la verdad es que me quedé roto, ¿no? Porque dije, jolín, qué fácil es en función de cómo nos reprogramamos ver una Bueno, sí, cosa y eso o es, ver otra de la realidad, ¿no? Es, Marcos, lo peor es que es el mismo ejercicio este del mono jugando básquetbol, que lo he visto 20 veces y todas las veces caigo. es Todas las literal, veces es pico. literal. Todas las veces pico. Totalmente, ¿no? Bueno, no me importa, yo soy el, bueno, Esto es- está bien. ¿Cómo les cuento que cómo he logrado ayudar a algunas personas a cambiar su mentalidad o a cambiar su mindset en cierto momento? Es primero que todo, creo que les hemos hablado del cerebro todos en diferente manera, pero hablando del mismo mensaje. Es que todo lo que hacemos se vuelve un camino mental que se va repitiendo, que se va forjando, y entonces la mejor manera de reprogramar el cerebro es de repente, cuando vemos que está perdiendo el control o que se está yendo por el camino, saber algunas preguntas que nos podemos hacer que van a cambiar el chip. ¿Cómo va a cambiar el chip? Cuando nosotros estamos molestos, cuando vamos a todo lo que da, cuando estamos estresados, el que está en control es el cerebro primitivo. Y lo que queremos es regresar el control al cerebro ejecutivo, al córtex prefrontal, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Y esto es una pregunta que a veces utilizamos hasta en terapia, eh, que le decimos a una parte de la pareja, por un lado, a ver, pregúntese usted esto, ¿qué parte de este problema pude haber ayudado yo a crear? ¿Qué responsabilidad tengo yo, aunque no la voy a reconocer en frente de la otra persona? Eh, ¿Qué parte he tenido yo en este problema? ¿Sí? Y no para que la responda, sino porque inmediatamente tu cerebro cambia el conductor, ¿sabes? Si iba conduciendo el loco, ya va conduciendo un poquito más el que tiene un poco más de juicio. Bueno, ¿qué papel ha jugado mi comportamiento en este problema? ¿Qué aprendí de lo que me acaba de pasar? ¿Cuáles son las consecuencias reales del error que cometí? Todas estas preguntas que nos hacen, de verdad, poner las cosas en perspectiva, son una excelente manera de cambiar el conductor digamos, del pensamiento, y eso me parece que puede ser de utilidad. Y hablando lo que decía Karen, ese self-talk, ese diálogo interno que tenemos, reconocer cuando las voces no son nuestras, ¿sí? Cuando las voces son de recuerdos de algo más de antes que tenemos que procesar. Yo la vez pasada me pegué un golpe en la cabeza con el mueble de la cocina, un golpe de aquellos que le quisiera decir de otra manera, pero me podrían quitar de YouTube. Eh, y, y lo primero que me vino a la mente, lo que dije, fue como me decía mi mamá cada vez que me golpeaba. Dice, me alegro por tonto. ¿Sabes? Y mi mamá no ve este webcast, pero, ¿sabes? O sea, tantos años después, repetir ese autodiálogo, o sea, yo dije, claro, no, claro, o sea, claro. ¿por qué me voy a alegrar de golpearme? No, o sea, ten cuidado, o sea, fíjate en qué cosa está trabado en el pensamiento, qué cosas hay que hablarlas, hay que sacarlas, porque bueno, yo ahora lo dije, ya se me olvidará, supongo, ¿no? Eh, Excelente. Se nos está acabando el tiempo. Creo que hasta nos podemos haber pasado un par de minutitos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero entonces, un mensaje express para recordar de la sesión de hoy. Karen, ladies first. Muchas gracias. Ok, tienes que saber que puedes cambiar tus creencias.
al final del todo, una creencia, un mindset, es solo un pensamiento, una serie de pensamientos que has repetido, ¿no? Entonces lo puedes cambiar. Y si puedes comprender la importancia de tus propios pensamientos y el impacto que ellos tienen en cómo te sientes y buscar activamente la alegría y la felicidad en cada momento en tus pensamientos, eso te puede ayudar un montón. Y, hemos hablado de técnicas aquí de cambiar el mindset, entonces inténtalos. ¿Qué vas a perder? Súper. Marcos. Pues yo simplemente terminar con que el cambio es posible a través de la reprogramación, indudablemente. Implica partir de un diagnóstico claro, conlleva esfuerzo y conlleva hablarnos con cariño y sobre todo poner foco en un objetivo y sobre todo reprogramémonos en positivo. Yo creo que la perspectiva es completamente diferente. Fernando. Sí, y yo para terminar también que debemos de empezar por una capa de nuestra mentalidad, de nuestro mindset, ¿sí? En la que yo recomiendo es el mindset de crecimiento, porque en verdad que tiene efecto multiplicador, es un meta mindset. Y la manera que yo recomiendo de empezarlo, como dije antes, es usando ese poder de todavía. Si todavía no has logrado algo o si te quieres decir a ti mismo que no eres bueno para algo, de no lo tengo todavía bajo control, todavía no lo he aprendido, todavía no lo he logrado, todavía no lo he comprado, pero que eso va a hacer que tu mente eh, empiece a generar ideas que te sirvan a ti. Así que creo que los hemos dejado con un gran set de información que tendrán que ustedes procesar. Eso es un poco lo bueno y lo malo del 3x30, que nos regimos por 30 minutos, pero a veces les tiramos, como hoy, muchísima información que esperamos les sea de utilidad. Si les han quedado preguntas, si tienen comentarios, por favor, no duden en hacerlos llegar en nuestros dos canales que los pueden encontrar. Esta grabación la encuentran en el evento de LinkedIn, en LinkedIn Live, pero también en nuestro canal de YouTube, 3x30, 3 coaches en 30 minutos. Nuestro próximo capítulo es el próximo lunes 11 de abril, en 2 semanas a partir de hoy, y vamos a hablar de cómo trabajar la inteligencia emocional en el día a día. ¿Cómo puedo yo tener un impacto en mi inteligencia emocional? Eso no, es la conversación de la próxima semana. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas Muchas gracias, gracias a Karen. vosotros. Sí, Eh, a vosotros. y nos vemos pronto y ahora aparecerán en pantalla donde nos pueden contactar para que nos hagan el favor de seguirnos y también de seguir nuestro canal en YouTube. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego, adiós. Chao.